A mis 72 años, estaba en la fiesta de mi hija, radiante de orgullo. Sostenía mi copa de cava. De pronto, vi el logo en la pantalla gigante. Era la firma exacta de mi madre muerta. El abrazo de mi hija se sintió helado, y lo que mi nieta de 6 años me susurró al oído confirmó la peor traición. Mi historia es una advertencia. Antes de seguir, suscríbete. Necesitas ver las señales que yo ignoré, antes de que sea demasiado tarde para ti. El ruido en este sitio de Poblenou era increíble. No el ruido de las viejas imprentas, con el traqueteo del metal y el olor a tinta, sino un zumbido eléctrico, joven, impaciente. Yo, con mis 72 años, me sentía como un barco de madera en un puerto espacial. Este es el distrito 22 me recordaba Laia. El futuro. Mi piso del Example, con sus techos altos y sus suelos de mosaico, parecía de otro siglo. Probablemente lo era. Pero allí estaba yo, tieso con una chaqueta que casi nunca usaba, sosteniendo una copa de cava frío, y no cabía en mí de orgullo. Era la noche de mi hija, mi Laia, el lanzamiento de su Poor Startup. Me sentía completamente desplazado. Me rodeaban jóvenes que hablaban un catalán rápido, técnico, lleno de palabras que se me escapaban. Hablaban de por disrupción, de por métricas, de por branding. Yo solo asentía, intentando parecer interesado, mientras pensaba que la única métrica que yo había entendido en mi vida era el gramaje del papel. Sostuve la copa de cava y, por un momento, el burbujeo me llevó lejos. Me llevó a mi esposa. Le prometí, justo antes de que se fuera, que protegería el archivo, nuestra dignidad. Después de que la crisis de 2008 se llevara por delante mi pequeña editorial en A Coruña, ese archivo era todo lo que me quedaba. Era lo único que salvé. Las cartas de mis padres durante la guerra civil, las fotografías, las grabaciones de mi abuelo. Claro que tenía un valor monetario. Unos 400.000 euros, me había dicho un tasador, una cifra que mareaba. Pero para mí, su valor real era la memoria, era la promesa que le hice a ella. Las luces bajaron, la música se atenuó, Laia subió al escenario. ¡Qué confianza tenía! A sus 34 años, parecía que se iba a comer el mundo. Hablaba de por Heritage Tech, de cómo monetizar el pasado, de conectar generaciones. Yo la miraba embelesado. Mi niña. Y entonces, presentó el por branding por final. La marca. La pantalla gigante detrás de ella se iluminó. Y yo dejé de respirar. No era un logo. Era la caligrafía de mi madre. Su firma, elegante, inconfundible, ligeramente inclinada hacia la derecha, la misma firma que cerraba las cartas que le enviaba a mi padre al frente. Las mismas cartas que yo había guardado en cajas de cedro durante 40 años. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Un hielo súbito, doloroso. ¿Cómo? Estaba paralizado, intentando entender. Antes de que pudiera hilar dos pensamientos, sentí un tirón en la chaqueta. Era Ona, mi nieta de 6 años. Estaba aburrida de tantos discursos. Se acercó y me susurró al oído, con ese catalán dulce e íntimo que reservamos para la familia, el que usamos en casa. Avi, me dijo, la mamá diu que els teus papers vells ara son nostres. Abuelo, mamá dice que tus papeles viejos ahora son nuestros. Nostres, nuestros. En ese instante, la sala estalló en aplausos. Un éxito. La gente se ponía de pie. Yo no oía nada, solo un pitido agudo en mis oídos. Sentí el pecho hueco, como si me hubieran sacado el aire de golpe, un frío paralizante. Miré la copa en mi mano. Estaba temblando. El cava se agitaba, a punto de derramarse. Laia bajó del escenario corriendo, radiante, y vino directa a abrazarme. ¿Estás orgulloso, papá? ¿Estás orgulloso?, me preguntó.
su cara iluminada por el éxito, sus ojos brillantes de triunfo. El abrazo me pareció distante, frío, como si estuviera abrazando a una extraña. Yo no podía hablar. Las palabras se me habían congelado en la garganta. Solo pude asentir, como un autómata. El sabor del cava en mi boca se había vuelto amargo, ácido. La música techno empezó a sonar, fuerte, golpeándome el pecho, y yo me quedé allí, quieto, un viejo editor del Example en medio del futuro, sintiendo cómo se me helaba la sangre. No sé cómo volví a casa, en el Example. No recuerdo el taxi ni el ascensor. Es como si una parte de mi cerebro se hubiera apagado en ese local de Poblenou, y solo se hubiera reiniciado al cerrar la puerta de mi piso. El silencio de mi casa era ensordecedor después de aquella música techno. El abrigo todavía olía al cava derramado, agrio. Eran las 3 de la madrugada, y yo estaba despierto. El por-choc por se había convertido en una vibración interna, un frío que no se iba. Fui al despacho, descalzo sobre el mosaico hidráulico, y abrí la caja fuerte que hay detrás del grabado de A Coruña. Allí estaban, las cajas de cedro. Saqué el primer fajo de cartas, la caligrafía de mi madre, el logo, nuestros papeles viejos. Las palabras de Ona, tan inocentes, eran como un cuchillo. Me senté en el sillón de cuero, el que era de mi padre, y el olor a papel viejo y tinta seca me golpeó. Fue un golpe directo al 2008. Cerré los ojos y ya no estaba en Barcelona. Estaba en A Coruña, en la imprenta vacía, el día de la liquidación, las máquinas calladas, cubiertas de polvo. La crisis se lo había llevado todo. Mi negocio, mi orgullo, todo, menos estas cajas. Recordé a mi mujer, sus manos sobre las mías, en ese mismo despacho vacío. Jordi, me dijo, las máquinas se pueden reemplazar. El dinero va y viene. Pero esto, y señaló las cajas del archivo, esto es nuestra memoria. Es tu dignidad. Prométeme que nunca venderás esto por una deuda. Se lo prometí, y cuando ella murió, esa promesa se convirtió en algo sagrado, la única identidad que me quedaba después del fracaso. El archivo no era un activo, era el ancla de mi vida. ¿Cómo podía Laia no entenderlo? Y entonces, como una segunda ola de frío, me golpeó otro recuerdo. Una cena, aquí en este mismo piso, poco después de que Laia terminara su MBA. Habrá sido en 2010. Mi hijo mayor, Mark, estaba allí. Hablábamos del futuro. La imprenta ya no existía, pero yo conservaba la lista de clientes, el único activo real que había sobrevivido. Se la di a Mark. «Tú entiendes el negocio», le dije. «Eres el por GRU por de esto, aunque sea poco». Recuerdo la cara de Laia. El tenedor se detuvo a medio camino. Protestó. Dijo que ella, con su MBA, podía hacer más con esa lista. Y yo, ¿qué le dije yo? Le dije, «Marc és l'hereu del negoci, Laia. Tu ets més llesta, faràs la teva vida. Tú eres más lista, harás tu vida». Dios mío. En ese momento yo pensaba que era un halago. La estaba liberando de la carga de mi fracaso. Pero ahora, a las 3 de la mañana, con la firma de mi madre convertida en un logo, vi la injusticia. Vi el por machismo por estructural de mis palabras. Le estaba diciendo que su hermano heredaba el capital, y ella su inteligencia. Fue un acto de discriminación, y nunca me di cuenta. Nunca vi el dolor que le causé. Se me revolvió el estómago. Busqué más atrás. Hacía unas semanas. Una llamada de Laia. Estaba estresada. Hablaba rápido sobre inversores y plazos. Me pidió licenciar el archivo. Dijo que era un activo intangible perfecto, que podía salvar la empresa. Yo me negué, claro. Le dije que era un tema familiar, que no era dinero. Le dije, «Espera, hem de parlar amb seny. Tenemos que hablar con sensatez.
Recuerdo su respuesta. Fue cortante, casi desesperada. Papá, el mercat no espera. El porceni por no paga factures. El mercado no espera. La sensatez no paga facturas. Ahí estaba. La presión de la cultura por startup, por de Barcelona. Crecer o morir. Sin porceni. Dejé las cartas sobre la mesa. Lo entendí todo. El frío en mi pecho se convirtió en un dolor sordo, pesado. Laia no veía el archivo como memoria. Lo veía como una compensación. Era la lista de clientes que le negué. Era el capital que le correspondía y que yo, por una tradición anticuada, le di a su hermano. Había equiparado su herencia emocional, la memoria de su abuela, con los 40.000 euros de una lista de clientes de una imprenta quebrada. Y en su lógica de por startup, ahogada por 145.000 euros de deudas, había decidido cobrarse, no pidiendo, tomando. El dolor de la comprensión era peor que el por shock por inicial. El por shock por fue frío, paralizante. Esto era una quemazón lenta que subía desde el estómago. Me quedé en el despacho hasta que la primera luz gris de Barcelona empezó a teñir el cielo, intentando encajar las piezas. El por cómo. Y entonces, el recuerdo me golpeó con la fuerza de una bofetada. Laia, aquí, en este mismo piso, hace unos 3 meses, apareció un sábado por la mañana con su portátil y un disco duro externo. Papá me dijo, con esa energía suya que siempre me desarmaba, tenemos que proteger el archivo, digitalizarlo todo en alta resolución. La tecnología es la única forma de preservar la memoria. Recuerdo que me sentí orgulloso. Mi hija, la experta en tecnología, cuidando del legado familiar. Me sentí aliviado. Era una tarea que me superaba, y ella se ofrecía a hacerlo. Es para protegerlo, papá, insistió. Es para protegerlo. Le di acceso total. La dejé sola en el despacho durante horas, escaneando las cartas de mi madre, las fotos, las grabaciones. Le abrí la caja fuerte. Confié en ella ciegamente. Vi el disco duro conectarse. Vi la luz parpadeando mientras se tragaba mi vida entera, y yo solo sentí gratitud. Ahora, la imagen de esa luz parpadear me revolvía el estómago. No estaba protegiendo, estaba extrayendo. Me levanté, con las piernas temblando, y fui al ordenador. Mis manos, manchadas de tinta durante 40 años, se movían torpes sobre el teclado. Busqué en Google el nombre de su por startup. Allí estaba, la web moderna, brillante. Y allí, en la esquina superior, el logo, la firma de mi madre. Hice clic con rabia. ¿Dónde estaba la información legal? No, espera. Si era un logo, era una marca. Busqué Oficina Española de Patentes y Marcas. Me pareció un portal frío, burocrático, de otro mundo. Tecleé el nombre de la por startup. No, tecleé el nombre que se me ocurrió. Archivo familiar. Nada. Entonces simplemente busqué por propietario, el nombre de Laia. Y allí estaba, marca registrada. Pero el titular no era Laia. Ni siquiera era el nombre de su por startup. El titular era una entidad que no conocía, Arxiu Digital BCN SL. Mi corazón dio un vuelco. Una SL. Una sociedad limitada. ¿Qué era esto? Volví a Google. Busqué registro mercantil. Pagué los euros que costaba la consulta de la nota simple. Esperé los minutos más largos de mi vida. El PDF se descargó. Lo abrí. Arxiu Digital, BCN-SL. Administrador único. Laia. Mi hija. Pero lo peor fue el objeto social. Explotación de activos intangibles y propiedad intelectual. Entendí. Era un muro legal. Una caja fuerte corporativa. Laia no había registrado la marca a su nombre. Había creado una empresa fantasma, una por sociedad patrimonial, y había aportado el archivo, mi por archivo,
como capital intelectual. Había movido la memoria de mi madre de mi caja fuerte a la suya, y la suya tenía estatutos y un NIF. Legalmente, había dejado de ser mío. Cogí el móvil. Mi primer instinto fue llamar. Necesitaba oír su voz. Necesitaba que me dijera que era un error, una estrategia fiscal, cualquier cosa. La llamada sonó 1, 2, 3 veces y saltó el buzón de voz. Su voz alegre, profesional. Colgué sin dejar mensaje. La cobardía de no cogerme el teléfono fue la primera confirmación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Abrí WhatsApp. Laia. ¿Qué vol dir això de la es el archivo? Laia. ¿Qué significa esto de la SL? ¿Es el archivo? Enviado. Vi los 2 cheques grises. Pasaron 5 minutos. 10. Se volvieron azules. Lo había leído. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esperé. La vi escribiendo. Luego paró. Y entonces vi que estaba grabando audio. Se me secó la boca. Un audio. No una llamada. No un texto. Un audio. La distancia. Esperé a que llegara. Le di al play. La voz que salió del altavoz no era la de mi Laia. No era la voz que usaba para decirme Avi cuando venía con Ona. Era una voz fría, mesurada, profesional. Y estaba hablando en castellano. El cambio de idioma fue un golpe directo. El catalán era nuestra intimidad, nuestra familia. El castellano era para los negocios, para la autoridad, para marcar distancia. Papá, dijo, con un tono neutro, como si hablara con un proveedor. Necesito que mantengas la calma y escuches. Era la única manera de salvar la empresa. Los inversores necesitaban ver activos tangibles. Hizo una pausa. Pude oír cómo respiraba, controlada. Es por compensación por lo de Mark. Lo que hiciste con la lista de clientes. Yo también tenía derecho a una herencia, a un capital inicial. Compensación. La misma palabra que había aparecido en mi mente. El archivo, continuó, ahora es un activo de la sociedad. Se ha aportado legalmente. Ya no es tuyo, papá. Lo siento si esto te duele, pero así funcionan las cosas. Legalmente. Ahora es del mercado. Es del mercado. El audio terminó. Se hizo el silencio. Solo el zumbido de la nevera en la cocina. Es del mercado. Había cogido el alma de mi familia, la promesa a mi esposa, la firma de mi madre, y la había vendido al mercado para pagar un MBA y una deuda de por startup. Había dejado de ser padre e hija. Me había convertido en un acreedor involuntario, y ella, en una liquidadora. El audio de Laia, en ese castellano frío y corporativo, fue un punto de no retorno. Dejó de ser un drama familiar para convertirse en un acto legal. El dolor seguía ahí, sordo, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. Esto ya no se trataba de por compensación por heridas del pasado. Se trataba de un robo calculado. Es del mercado. Esa frase retumbaba en mi cabeza. Si lo llevaba al mercado, yo usaría la ley. Al día siguiente, pedí cita con el mejor por advocate por de herencias que pude encontrar. El señor Bosch. Su despacho estaba en la Rambla de Cataluña, en uno de esos edificios señoriales del Example, todo madera noble, cuero y un silencio que imponía respeto. Olía a porceni, a generaciones de problemas resueltos con la ley en la mano. Puse sobre su mesa de caoba los documentos que había impreso. El registro de la SL Archive Digital, BCN. La nota simple del registro mercantil. La captura de pantalla de la Oficina de Patentes y Marcas. Le expliqué lo del audio. No hizo falta que lo escuchara. Bosch leyó todo sin cambiar el gesto, lo cual me puso más nervioso que si hubiera gritado. Se ajustó las gafas. Señor Jordi, me dijo con un catalán pausado y grave,
«Eso es serios. Esto es grave». Me explicó que lo que mi hija había hecho no era ético, pero, sobre todo, era legalmente muy cuestionable. Había usado una estructura corporativa para titularizar un activo que era mío. Lo llamó un alzamiento de bienes de facto, un robo disfrazado de aportación de capital. Yo balbuceé algo sobre la herencia, sobre desheredarla, pero que sabía que existía la legítima. Él me corrigió al instante. «Escúcheme bien, Jordi. Esto es Cataluña. Nuestro derecho civil es diferente», me explicó la por cuarta falsidia. «Aquí, la legítima no es un tercio, como en el derecho castellano. Es el 25% del total de la herencia». Hicimos números. Mi patrimonio por del robo, era de unos 900.000 euros. El piso, valorado en 480.000, y el archivo, tasado en 420.000. La legítima total era de 225.000 euros. A repartir 112.500 para Laia y 112.500 para Mark. Bosch vio la jugada de Laia inmediatamente. «Su hija es lista», me dijo, sin rastro de admiración. «Ella sabe perfectamente lo que ha hecho». Laia había sustraído los 420.000 euros del archivo, por de la herencia. Pretendía dejar solo el piso de 480.000 como patrimonio, y cuando yo faltara, ella se presentaría a reclamar su legítima, sus 112.500 euros, de ese piso. Se quedaría con el archivo por con una cuarta parte del piso. Mark, mi otro hijo, se quedaría con casi nada. La frialdad del cálculo me heló la sangre. «Pero», dijo Bosch, y esa palabra resonó en el despacho, «nuestra ley contempla esto. Se llama por colación. Argumentaremos que esos 420.000 euros fueron una donación en vida, un acto simulado. Forzaremos a que ese valor vuelva a la masa hereditaria para calcular la legítima». Vi una luz. Pero Bosch no había terminado. «Laia ha atacado el 75% de su patrimonio, la parte de la que usted puede disponer libremente. Así que vamos a contraatacar». Me propuso una estrategia doble. Primero, una denuncia penal. Apropiación indebida de propiedad intelectual. Me explicó que esto era para asustarla, para tener palanca en la negociación. Segundo, y lo más importante, modificar mi testamento. «I firm», me dijo, «Aramatex, y lo haremos ahora mismo». No íbamos solo a quitarle la parte libre, íbamos a ser quirúrgicos. El Nuevo Testamento especificaría que Laia solo recibiría su por legítima estricta, esos 112.500 euros. Y, aquí vino el golpe maestro, el testamento detallaría que el valor del archivo, los 420.000 euros que ella ya había cogido, se consideraba un pago por adelantado por de esa legítima. «De facto, señor Jordi», concluyó Bosch, «su hija ya ha cobrado con creces. No recibirá nada más, ni un céntimo del piso. Era una desheredación total en la práctica, pero perfectamente legal». Salí de ese despacho con una cita en el notario y un peso diferente en el pecho. Ya no era dolor, era propósito. Tenía que hacer una llamada. Llamé a Mark, mi hijo. Nuestra relación siempre ha sido más distante. Él es práctico, trabaja en logística, lejos del mundo editorial. Le expliqué todo: el logo, la SL, el audio en castellano, la estrategia de Bosch. Esperaba que se enfadara por el dinero, por los casi 300.000 euros que Laia intentaba quitarle. Pero Mark me sorprendió. Hubo un silencio largo, y entonces gritó: «Pero es la firma de Lavia. Pero es la firma de la abuela». No estaba furioso por el dinero. Estaba, como yo, destrozado por la memoria, por el sacrilegio. «Es la memoria», repitió. «Vinc a Barcelona aquest cap de setmana». Vengo a Barcelona este fin de semana. Tenía un aliado. Volví a mi piso del Example.
El por-shock y el dolor se habían asentado. Ahora sentía una calma fría, pesada. Era por Seni, la sensatez dura y práctica de mi tierra adoptiva. Esto ya no era una rabieta. Era un acto de justicia. Guardé los papeles del por advocat por en la caja fuerte, en el hueco vacío que habían dejado las cartas de mi madre. Cogí el móvil. Abrí un grupo de WhatsApp con Laia y Mark. Escribí: Diomengue a las 5. A casa. Domingo a las 5. En casa. Sin más explicaciones. Sabía que Laia entendería que esto no era una invitación social. Justo antes de guardar el móvil, añadí una última línea, la que sellaba el destino de esa reunión. Hem de parler. Tot tres. Tenemos que hablar. Los tres, el domingo a las 5, el sol entraba bajo por los ventanales del Example, cortando el polvo que flotaba en el salón. Mark había llegado de Girona. Serio, más viejo de lo que lo recordaba. Laia llegó la última, puntual. Entró con su chaqueta de por startup por de Barcelona, pero sin la energía de la presentación. Sus ojos me evitaron. Olía a tensión. Una tensión catalana. Densa, educada, pero a punto de romperse. Le serví agua. Nadie la tocó. Nos sentamos en la mesa del comedor. Puse la carpeta del señor Bosch entre nosotros. No la abrí. El silencio era pesado, cargado. No era un silencio vasco, lleno de significado. Era un silencio barcelonés. La calma antes de una negociación que todos sabíamos que sería una guerra. Rompí yo el porpacte por de silencio. Laia, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. He vist els registres. Has posat l'arxiu de l'àvia en una societat patrimonial. Hice una pausa. La miré. M'has robat. Me has robado. Ella levantó la barbilla. Vi la misma energía fría del audio en castellano. Intentó justificarse, recurriendo a la herida que yo mismo había recordado. Dijo que yo se lo había dado todo a Mark, que eso era su por compensación, que era lo que le debía por haberla discriminado, que el mercado la estaba ahogando. Mark, el mediador, el por Jereu, estaba incómodo, pero yo no podía dejarlo pasar. Fue mi momento de clímax. No grité, no lloré. Los hombres de mi generación no hacemos eso. Sentí que la voz se me quebraba, pero por el hielo, no por el fuego. Golpeé la mesa, suavemente. Solo un toque. ¿Compensación? Repetí. Mi voz era un susurro ronco. Has venut la memoria de la teva àvia per pagar un MBA. Has vendido la memoria de tu abuela para pagar un MBA. Laia retrocedió como si la hubiera abofeteado. Has agafat el meu dolor del 2008, continué, el meu fracàs, la meva promesa a la mare, i ho has convertit en el teu capital inicial. Has cogido mi dolor del 2008, mi fracaso, mi promesa a tu madre, y lo has convertido en tu capital inicial. El silencio que siguió fue absoluto. Mark, cumpliendo su rol, intentó salvar la estructura familiar. Jordi, dijo en voz baja, es la teva filla, es tu hija. Asentí, sí, es la meva filla. Saqué los papeles. Y por eso, esto es un acto de justicia, no de venganza. Le expliqué con la calma del señor Bosch que había firmado un nuevo testamento esa misma mañana ante notario. Le expliqué la por legítima por estricta del 25%. Le expliqué la por colación. Recibirás solo la legítima estricta, le dije, mirándola a los ojos. Y el valor del archivo, esos 420,000 euros que ya has cogido, cubre esa legítima con creces. No recibirás nada más de mí, ni del piso, ni un céntimo. Laia no lloró. Se quedó blanca. Miró a Mark buscando un aliado que ya no tenía. Mark desvió la mirada, dolido por la firma de la abuela. Ella entendió. Legalmente, había perdido. La por startup por contra el derecho civil catalán.
El mercado contra la por legítima ganó la ley. Se levantó, cogió su bolso y se fue sin decir adiós. 6 meses después, noviembre. La por startup por Delaya, como era de esperar, quebró. Los inversores liquidaron la SL, y con ella, ArcSU Digital BCN. El logo, la firma de mi madre, se perdió en un limbo burocrático, un activo sin valor en una liquidación de deudas. Mark y yo pasamos meses con abogados intentando recuperar los derechos digitales, un nuevo vínculo triste entre nosotros. Vi a Laia el otro día, saliendo de una oficina de un gran banco en la Diagonal. Iba vestida con un traje gris, anónima. Supe que seguía ahogada en deudas, las del MBA y las de los inversores. Había cambiado la libertad de su por startup por la jaula de un banco. El domingo pasado subí a Montjuic. El aire era limpio. Dejé flores frescas en la tumba de mi esposa. Me senté un rato, mirando el mar. Perdónam, le susurré al mármol frío. No vag saber proteger la nostra memoria. Perdóname. No supe proteger nuestra memoria. Laia y yo nos vimos en Navidad, en casa de Mark, por Ona. Nos dimos 2 besos, nos deseamos por Bon Nadal, un saludo educado, un silencio cordial que pesaba más que cualquier grito. La familia seguía existiendo, pero fracturada, mantenida unida, solo por la apariencia, por ese porpactisme por social que nos obligaba a sentarnos en la misma mesa, aunque el archivo y la confianza se hubieran perdido para siempre. Han pasado 6 meses. La por startup, por de mi hija Laia, quebró, y el archivo, la firma de mi madre, se perdió en la liquidación. Mi hijo Mark y yo seguimos luchando legalmente por recuperar esos derechos digitales. La familia se mantiene unida solo por las apariencias. Nos vimos en Navidad por mi nieta, Ona, pero la confianza se ha roto para siempre. Laia ahora trabaja en un banco, anónima, ahogada por las deudas que la llevaron a traicionarnos. La memoria familiar no es un activo para el mercado. Mi consejo: dejad vuestro testamento cerrado y especificad el valor de cada bien, tangible o no. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre la familia y la justicia? Cuéntamelo en los comentarios. Jordi, 72 años.